conversar con Carlos Díaz de la Garza, director de Moody's México. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Mario, Martín, un placer estar con ustedes aquí en Enfoque Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, pues lo hemos conversado. Siempre es interesante estas convenciones porque nos empatan dos agendas, ¿no? La local, lo que está pasando en materia política, económica a nivel local, y la global. Y en esta ocasión, vaya que la agenda global estaba muy cargada con todo lo que está pasando en el ámbito financiero internacional y particularmente en Estados Unidos. ¿Cómo lo están viendo Moody's? ¿Cómo están viendo Moody's la banca mexicana, resistente? ¿Cómo están transcurriendo las cosas? Por supuesto, mira, nosotros estamos viendo actualmente todo lo que está pasando de un efecto totalmente contenido y aislado, ¿no? Ha habido reacciones importantes de parte de los Estados Unidos, de los reguladores, para contener el fenómeno. La verdad es que la banca mexicana aquí se encuentra muy bien capitalizada, se encuentra aislada del fenómeno. Este fue un fenómeno puntual por un mal manejo de los pasivos que tenía el banco, de las inversiones, los activos que iban a mantener hasta la madurez, una subida de tasas muy rápida que propinó todo este fenómeno, ¿no? Y obviamente los bancos mexicanos, al no tener exposición con Silicon Valley Bank, pues no tienen un efecto de contagio que se pueda tener aquí en México. Los bancos están bien, los bancos han aprendido de experiencias pasadas, ¿no? Traemos nosotros mucha historia con el fenómeno de altas tasas de interés y obviamente aquí se ha manejado la inflación y los ahorros de los bancos están totalmente pulverizados, lo cual es bueno y obviamente no sufren ese tema de marcarlo a mercado, ¿no? Que marcas tus pasivos a mercado, pero cuando tú tienes una corrida en los bancos, que fue el fenómeno que realmente ocurrió, eso ocasiona un problema. Y en la era digital, yo lo he venido platicando con algunas personas dentro de la convención, pues va a ser muy importante el aprendizaje que tenga aquí el regulador, obviamente respetando siempre el tema de la libertad de expresión y demás de los medios, pero tendría que haber algún tipo de mecanismo que pudiera dar una mención a los reguladores de poder inmediatamente responder ante estos fenómenos. Yo creo que por ahí va y tenemos que estar pensando en este tipo de mecanismos porque obviamente ustedes vieron en menos de 48 horas una corrida impresionante, un retiro de 48 billones de dólares, es un fenómeno importante, ¿no? Y nadie está exento hoy, o sea, con las redes sociales, cómo se transmiten las cosas, de que una cosa así pueda pasar. Pasa a ser, por ejemplo, el Silicon Valley Bank, un banco que no tenía menciones, a ser uno de los bancos más mencionados en redes sociales. La gente no lo conocía realmente, solo la gente que estuviera en el sector de fintechs o de tecnológicas, muy particular en el Silicon Valley Bank, pero obviamente aquí en México no se tenía un mayor conocimiento y bueno, esto viene a sorprender. A todo esto, y la respuesta muy concreta es, en México los bancos se encuentran bien, el sistema financiero lo vemos sólido y lo vemos en una posición donde puede tomar ventaja incluso de las oportunidades que va a haber en la relocalización, como lo pidieron ayer que se le mencionara el doctor Rogelio Ramírez de la ONU, hablando del nearshoring famoso. Sí, claro. Martín. Carlos, ¿qué le duele, sin embargo, a la banca? Se ha hablado mucho que el año pasado tuvo ganancias espectaculares, pero mucho de las comisiones, mucho de la operación día a día y no tanto por el tema de financiar buenos proyectos. Esa parte de la banca, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, yo creo que durante muchos años se ha venido manejando el tema de la competencia dentro de la banca, ¿no? Se esperaba que esa competencia bajara de alguna forma los costos de intermediación para todos los mexicanos. Y creo que es uno de los retos a vencer. Yo creo que también uno de los temas importantes tiene que ser la democratización de servicios a bajos costos. Y creo que por ahí tenemos que buscar que mayor cantidad de mexicanos tengan un acceso a los servicios bancarios y que tengan también, como ayer lo mencionaba también la gobernadora del Banco de México, acceso, por ejemplo, a los CETES Direct, que antes eran restringidos, obviamente, a las personas que eran altos inversionistas con montos muy grandes. Casa de bolsa o cosas así. Tal cual. Yo creo que, por ejemplo, algunos grupos financieros vinieron a democratizar incluso los fondos de inversión. En el pasado era impensable que pudieras invertir 5,000 o 10,000 pesos y creo que
urge la creatividad, más productos y la democratización de productos y servicios en la banca mexicana. Oye, ¿cómo están viendo Moody's el ciclo de alzas de tasa de interés que pues parece que no tiene fin hasta ahora? Ya vimos al Banco Central Europeo con la misma política, seguramente la Fed hará algo similar, por lo tanto el Banco de México. Es decir, parece que por lo pronto no va a terminar este ciclo de alzas de tasa de interés. Esto ya tiene efectos, como lo hemos visto, indirectos, pero pues yo creo que lo que estamos viendo en la banca de nicho de Estados Unidos es producto de eso de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos una visión, Mark Zandi, que es nuestro analista líder en Moody's Investor Service a nivel global, comenta que el enemigo número uno y a vencer actualmente por los bancos centrales es la inflación. Y obviamente vimos ahí el día de ayer un incremento en tasas, ¿no?, de 50 puntos base que nadie se esperaba por parte del Banco Central Europeo. Y es un tema de mandar un mensaje fuerte, de decir, sí vamos a luchar contra la inflación. Obviamente la Fed tomará nota de esto. La expectativa es que baje la inflación, hay unas metas de inflación importantes, México está siguiendo el mismo curso y yo creo que por allá Powell no va a dejar de combatir este tema de inflación, tomando en cuenta incluso lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, nuestra postura a nivel Moody's va enfocada a que las tasas se van a mantener en niveles un poco altos, ¿no?, hasta que ceda la inflación. Por los siguientes 12, 18 meses podríamos esperar algo de esta naturaleza. Entonces, creo que México, por ejemplo, en ese sentido, ha hecho en espejo incrementos de tasa. El riesgo país que estamos pagando con diferencia de la LIBOR es importante, ¿no? Nuestra tasa está actualmente tasa base al 11%, en los Estados Unidos 4.5%, entonces traemos una sobretasa de 6.5%, y obviamente México tendrá espacio, ¿no? México empezó, al igual que muchos países de América Latina, a incrementar las tasas antes, previendo que pudiera haber un efecto, y entonces todos los países se encuentran en diferentes ciclos, y en ese sentido yo creo que México en algún momento pues podría llegar a tener espacio, ¿no?, para poder sortear algún problema que pueda existir dentro de la economía. Creo definitivamente, ayer se platicó en el foro, que vamos en el camino correcto y que la inflación está cediendo, aunque todavía tenemos niveles altos, arriba del 7%, creo que en un momento dado la inflación cederá ante estas tasas de interés. ¿Pero hablas de 12, 18 meses más de este escenario, más o menos? Pues de acuerdo a las expectativas que ha escrito y publicado Moody's, creemos que muy probablemente las tasas altas en niveles de 4.5% se pudieran llegar a mantener en los siguientes meses, ¿no? Esa es la postura que ha publicado Moody's. Y sí, definitivamente es un tema que va a haber que ver con lupa, ¿no? También los norteamericanos tienen elecciones en el 2024, sí, ¿no? Sí. Y ese es un tema fundamental a seguir, ¿no? También Claro, con respecto a su política monetaria, ¿no? Sí, claro, totalmente. Me preguntaste sobre la cartera vencida de los bancos. ¿Está el foco rojo, amarillo, verde todavía en la cartera vencida? ¿Los niveles de cartera vencida que traen? Todavía no se encuentra un foco rojo. Ha habido algunos temas para las instituciones financieras no bancarias. Lo hemos visto, por ejemplo, con algunos de los grupos. Como ustedes han podido observar, se han tomado algunas acciones de calificación en algunas de estas compañías, y lo que está sucediendo obviamente es que con el incremento de tasas para los sectores menos favorecidos de la economía, al incrementarse las tasas en créditos personales o en créditos que tengan que ver con automotrices y demás, empieza a existir un rezago en los pagos, ¿no? Pero nada que en la banca formal se vea todavía reflejado en los balances. Sucedió. No preocupa todavía. Todavía no es un foco de preocupación, ¿no? Bien. Pues Carlos, te agradecemos mucho por estar con nosotros y conversar con el auditorio. No, muchísimas gracias a ustedes, encantado, y a sus órdenes. Cualquier cosa que quieran platicar, invitarnos, con todo gusto estamos disponibles. Muchas gracias. Gracias. Mario, Martín, un placer. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias.